Bueno, vamos a estudiar, amados preciosos, preciosos en el eterno Yahshua, los 10 leprosos. Los 10 leprosos. Esta enseñanza, que no es una parábola, bueno, sí es una parábola, pero vaya, realmente fue cierto, ¿no? Las parábolas a veces pueden ser, no inventos, pero sí simbolismos y demás, metáforas. Pero aquí no. Lucas 17, verso 11 al 19. Para que tú lo subrayes ahí con amarillo, ¿verdad? Aquí hay una lección muy hermosa. Es un pasaje muy conmovedor sobre la fe, la obediencia y la gratitud. Fe, obediencia y gratitud. Puedes poner como un subtítulo el encuentro en las afueras, porque el encuentro fue en las afueras. Ahorita vamos a ver dónde. Yahshua iba camino a Jerusalén y pasaba por los límites entre Samaria y Galilea. Bueno, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, o sea, fue en la entrada de esa aldea, 10 leprosos. A los leprosos, hermanos, ustedes ya lo saben, según la Torá, se les consideraba impuros y debían de vivir aislados para evitar contagios. Ellos, los 10 leprosos, se detuvieron lejos de Yahshua. Atención, desde la distancia, ¿sí? Así estábamos tú y yo, como los leprosos. Desde la distancia, unieron sus voces los 10 leprosos y gritaron con fuerza: Yahshua, Maestro, ten compasión de nosotros. Si una persona grita, se escucha, pero si 10 gritan, eso es tremendamente conmovedor, ¿no? Ahora, pónganle un subtítulo: la prueba de fe. La prueba de fe. A diferencia de otras ocasiones donde Yahshua tocaba al enfermo, a los enfermos, o declaraba la sanidad a distancia y al instante, ¿sí? Esta vez hubo algo especial. Les dio una instrucción que puso a prueba su confianza en él, en Yahshua. Él les dio una instrucción, no los tocó. No porque no se fuera a contaminar, no. Es que quería darnos una lección a todos. Tampoco dio la declaración de sanidad a distancia, no. Él les dio una instrucción y él puso a prueba la fe de ellos. Ahora, al verlos, Yahshua, a los 10 leprosos, simplemente les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Lo correcto es Kohanim. Vayan y preséntense a los Kohanim. Ahora, esta orden tenía todo el sentido del mundo, porque bajo la Torá, los Kohanim eran los únicos autorizados, legalizados, para testificar que una persona se había curado de lepra. Eran los únicos. Y permitirle regresar a la sociedad, a su familia, a la sociedad como tal, poder ir al templo, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de la mujer que tocó el talí de Yahshua? Bueno, entonces ella estaba impura. Bueno, entonces aquí los 10 leprosos estaban impuros. Tenían que ir a los Kohanim. Ahora, lo asombroso es que ellos dieron media vuelta y comenzaron a caminar
cuando todavía tenían las señales de la lepra. Los signos se llaman en medicina, las llagas. Ellos no empezaron a caminar cuando fueron sanados. No, todavía no eran sanados. Cuando ellos empezaron a caminar, sí tenían todavía las llagas de la enfermedad. Y el milagro ocurrió en el camino. Mientras iban, ellos quedaron limpios. Pero aquí llama la atención en el relato, que si da tiempo lo vamos a leer, solamente uno regresa. Y ahí nos damos cuenta del grado de ingratitud que tiene la gente, y a veces dice que los creyentes en Yahshua, que siempre están pide y pide y pide, pero cuando se les hace el milagro, se olvidan de Él. No le agradecen, inclusive vuelven a pecar. Entonces, al verse completamente sanos, la alegría debió ser tan inmensa de los 10 que 9 de ellos continuaron su camino. Ellos estaban ansiosos por obtener el certificado, porque era por escrito, la certificación de los Kohanim, y recuperar sus vidas. Es lo único que les interesaba. No les interesó dar gracias al Eterno. Solamente uno de ellos. Ahora, al notar ese uno que estaba curado, regresó corriendo, no despacio, regresó corriendo. Al llegar ante Yahshua, se postró, rostro en tierra, a los pies de Yahshua, el Mesías, exaltando a Yahweh a gran voz y dándole gracias. Yo me imagino, hay que imaginarnos la escena, amados. A gritos ha de haber estado dando gracias. Con un lloro, o sea, un llorar tremendo y gritando, gracias, toda Gabá, sí. Lucas aquí añade algo, que ese único que regresó, pongan atención porque aquí hay una enseñanza muy tremenda de lo que próximamente voy a estar ministrando, que el que regresó era samaritano. Eso lo apunta Lucas aquí. ¿De acuerdo? Este detalle es clave, hermanos, anótenlo así. Este detalle es clave, que era samaritano. Ahora, era un extranjero, se podía decir, despreciado por los judíos, por la casa de Judá. Vean el tema, las dos casas de Israel. Pero explico, después de la muerte del rey Salomón, el reino se dividió en dos, Judá e Israel al norte, las 10 tribus. Y Judá con el más chiquito, Benjamín, por así decirlo, que ya era una tribu. Y con gran parte de los levitas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo que un extranjero, que era hasta odiado por los judíos, si no recuerden la parábola del buen samaritano, pudo regresar y darle gracias al Eterno? Este samaritano, según Yahshua, aquí en la narración fue salvo. Pero vean ese tema de las dos casas de Israel. Vean los temas de Oseas, el profeta. Yahshua, al ver la escena de que este buen samaritano regresa, llora, se postra a sus pies, exalta al Eterno, preguntó con tristeza, porque él tiene sentimientos. ¿Acaso no eran 10 los enfermos? Finalmente, mirando al hombre que estaba a sus pies,
le dijo unas palabras tremendamente hermosas. Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. A este buen hombre no le interesaba, sí tenía que ir con los Kuan-Yin, pero no le interesaba primero ir con los Kuan-Yin y decir, dame mi certificado, mira, ya estoy sano. ¿Qué puedo hacer con mi familia? ¿Qué puedo hacer en la sociedad? ¿Qué puedo traer al templo? No le interesó eso. Eso lo dejó en segundo lugar. Lo primero fue darle gracias al Eterno. Tú y yo, ustedes y nosotros hemos estado en estas situaciones, no iguales, pues, pero parecidas, casi idénticas, miles de veces, miles. Y a muchos les ha interesado más que ya empiecen a ganar plata otra vez, que estén sanos para empezar a ganar plata otra vez. Pues claro, tenemos que ver por las familias, pero primero es dar gracias a Yahshua por las sanidades, para poder seguir trabajando. Ahora, pongan un subtítulo. Significado profundo. Significado profundo. Voy a tomar un poco de agua, ¿de acuerdo? Permítame. Ya pusieron significado profundo. Esta narración resalta que los 10 tuvieron fe para obedecer y así recibir la sanidad física. Preséntense a los Kuan-Yin. Los 10 obedecieron. Pero solo el samaritano tuvo la gratitud que lo llevó a una salvación integral. Eso es lo importante, hermanos. Claro que es importante la salud física, porque si no, no podemos trabajar bien. Pero es todavía más importante la salvación. Los 9 buscaron el regalo. El 10º buscó al dador del regalo. Anótenlo. Todos buscaron el regalo, pues, pero el 10º buscó al dador del regalo. Hay que buscar a Yahshua. Ahora pónganle un subtítulo. Profundicemos. ¿Sí? Había detalles, o hay detalles aquí, pero culturales, legales y espirituales de la época. Era muy diferente hoy a como ahora es Israel. Detalles culturales, legales, espirituales de la época. Ahora, pongan otro subtítulo y vamos a ir desglosando. Contexto social y legal de la lepra. De esto ya ministré bastante en las parashot de la Torah. En ese tiempo, la lepra no era solo una enfermedad física dolorosa. No era una enfermedad física dolorosa. Era una enfermedad, era una, por así decirlo, sí, bueno, vamos a llamar así, enfermedad espiritual. Pero era en sí la lepra una muerte civil y espiritual. Una muerte civil y espiritual. Atención lo que voy a decir. En el 2020, 2021, 2022, nadie podía comprar ni vender sino el que tuviera ciertas cosas, ¿verdad? Ustedes, yo no quiero entrar en sí o no. Les pedían un papel, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Bueno, eso es muerte civil, si no se tenía el papel. Pero viene algo peor. Hoy es 1 de agosto, sábado, es Shabbat, del 2026. Son las 4 de la tarde con 23 minutos.
Entonces vámonos preparando para poder librar eso solamente con la ayuda de Yahshua. Entonces, repito, no solamente era una enfermedad física, y era muy dolorosa. Las llagas, porque yo vi leprosos como médico, busquen el tema de la lepra en temas médicos. Es la Parashá Metzorah. Sí, ahí lo explico, ¿verdad? Puse unas diapositivas con tantos datos en la cabeza. Metzorah. Busquen esa Parashá. Ahí presento fotos de leprosos sin mostrar el rostro por la ética médica. A veces los leprosos tenían llagas aquí, llagas en los pies, en las plantas de los pies y en las manos, las palmas de las manos. ¿Cómo podían caminar? No podían caminar. Les ardía y les dolía muchísimo. Todavía existe en México un leprosario. Ya lo habían cancelado y todo eso, hasta quemaron ahí, fumigaron y demás. Ya no había enfermos, pero empezó otra vez la lepra. ¿A qué te suena eso? Que la gente está enferma espiritualmente. No quieren a Yahshua. Estoy hablando en serio. ¿Sí? Bueno, no digo el nombre del leprosario, ni dónde está, ni nada. Hay que guardar secreto médico. Bueno, ahora, es decir, entonces a los 10 les interesaba, a los 9 les interesaba primero el certificado. Pero el otro buscó la salvación. En el libro de Levítico, Vayikra, capítulo 13, la persona que tenía lepra debía llevar la ropa rasgada. O sea, no creas que los leprosos de aquella época tenían la ropa rasgada porque ya estaba toda, aparte de sucia, infectada, etc. Pero se la tenían que rasgar. 2, tenían que andar despeinados y dejarse el cabello largo. ¿Para qué? Para ser reconocidos. Se tenían que cubrir la boca con una venda, con una manta, con un lienzo, con lo que fuera. Vendas no había en aquel entonces. Y tenían que gritar con una campana, tocando una campana. Impuro, impuro. Eso era para que nadie se les acercara. La lepra es sinónimo de pecado. Imagínate cómo estaría ahorita, cómo está la humanidad que quiere pecado. Todos andarían desgarrados, despeinados, cubriéndose la boca y con una campana y gritando, impuro, impuro. Pero no, ahorita no. Pero Yahshua sabe quién es un leproso por pecado. ¿No estarás en la lista? Pregúntate. El chisme, la difamación. Miren, podemos hablar de un hermano. Por ejemplo, yo me pongo a hablar con el Rey Luis. Oye, le digo, mira, este hermano hay que ayudarlo en esta forma, por favor. Sí, Roy. O Naví, como quieras, Atalaya, etc. Sí. Pero no criticarlo, no difamar, ese es chisme. Y eso es pecado. Y entonces una persona que chismea está leprosa. ¿No te habías puesto a pensar? Es que a veces como que no es que yo no me dé a entender, porque yo reviso mis temas. El de ayer lo revisé. Estaba yo más ronco que hoy todavía. Pero se entendió bien, ¿verdad? Cuando hablé del gusanito, etc. Se entendió muy bien. Otra cosa es no querer entender o hacerse, perdón la expresión, el loco o la loca. No estoy ofendiendo a nadie. Y querer seguir en las garras de Satanás. Bueno, estos leprosos eran expulsados de su hogar.
la misma esposa y los hijos, si eran ya grandes, le decían, papá, te tienes que ir. No puedes estar aquí, nos vas a contaminar. Eran expulsados no solamente de los hogares, lógico, de las ciudades. Y lógico, del templo, del Bet Hamidrash. Pongan un subtítulo. La ironía de la comunidad. La ironía de la comunidad. La miseria une, fíjense muy bien, en necesidad une a los que la sociedad divide. En esa frontera, como lo dice aquí, en el verso 11, y yendo Yahshua a Jerusalén, pasaba entre Samaria, por eso había un samaritano, y Galilea, zona de judíos. Zona de samaritanos, zona de judíos. Bueno, por eso se presentó el samaritano. Bueno, entonces la miseria o la necesidad, la urgencia, une a los que la sociedad divide. En este caso, ahí en la frontera. En esa frontera entre Samaria y Galilea, la enfermedad había borrado las barreras, por así decirlo, raciales. Porque eran de la misma raza, eran todos israelitas. Pero había borrado. Es como cuando el Eterno nos libre de los terremotos, ¿verdad? En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Es como cuando hay un terremoto. Bueno, todos los que a veces han estado divididos por algo, no sé, por partidos políticos o por religiones o lo que sea, se unen para ayudar a los damnificados, ¿sí o no? Bueno, entonces aquí se unieron. Ellos no dijeron, este samaritano, fuchi, que no le grite a Yahshua, al maestro. No, en esa frontera, entonces judíos y samaritanos, que normalmente se odiaban, así ponlo, porque lo dice la Torah, vivían juntos en un lugar. Porque el valor, más bien el dolor común, era más grande que los prejuicios. Anoten esa lección. Porque el dolor común era más grande que sus prejuicios. Entonces, es lo mismo, yo lo traspolo a la Keilah local y mundial es una sola. Y nos vamos a necesitar. Y el tiempo ya está llegando prácticamente. Pongan otro subtítulo. El peso de la orden de Yahshua. Es que una palabra de Yahshua vale todo. Él es el Rey de Reyes. El peso de la orden de Yahshua. Cuando Yahshua dice, vayan, ¿sí? Vayan. Aquí está en el 14. Cuando Él los vio y les dijo, id y mostraos a los Kohanim. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Por eso repito, no fueron cuando ya... A ver, hasta que estemos sanos nos presentamos. Tuvieron fe, pero a los 9 fallaron y el samaritano no. Entonces, esto es muy importante porque cuando Yahshua les da esta orden, les está exigiendo que actúen, no les pidió, Él ordena, Él no pide a nadie, Él es el rey. Un rey no le dice, oye, por favor, ¿no quieres hacer esto? No, Él ordena. Entonces Él les ordenó que actuaran, anoten eso, como si ya estuvieran sanos. ¿Ya lo anotaron? Anótenlo. Ahorita tenemos más tiempo porque, pues, gracias a Dios no hay luz en la ciudad y demás. Y por cierto, no se fue en toda la ciudad, pero sí se fue en una buena parte, ayer, en la noche. Bueno, entonces Él les ordena, vayan.
Y la orden fue como si ya estuvieran curados, sanos. Ahora escuchen muy bien. Fíjense muy bien por qué tuvieron fe. Si un leproso entra a una ciudad, lógico, sin estar sano, porque está leproso, pero ellos tuvieron fe porque todavía teniendo la lepra, vamos, ya dijo el maestro que vayamos, y vamos, con los Juanín. ¿Sí? Se arriesgaban. Si no hubieran tenido fe, y eso es lo que nos falta prácticamente a todos, más fe, pídele más fe. Yo todos los días les digo, aumenta mi fe, Yahshua Mashiach. Se arriesgaban ellos a que si en el momento que daban el primer paso en la ciudad y todavía no estaban curados, que lógico, eso no iba a pasar, se arriesgaban a ser apedreados. Pero tuvieron fe. Ahora, caminar hacia el Cohen requería una fe activa, total. Anótalo. Toma más agua. Ahora, una fe activa. Antes de ir al médico, haz oración. Si el Eterno no quiere responder porque no es conveniente para nosotros curarnos por un milagro, será a través del médico. Bueno, ahora, un subtítulo. Los 2 niveles de sanidad. Anótelo. Los 2 niveles de sanidad. Para los 10 leprosos, la sanidad física, pues, era importantísima, ¿no? Y dice aquí en la Biblia que mientras iban los 10, fueron limpiados, haciendo referencia a la desaparición de las llagas. Se vieron que ya no tenían llagas. Y yo me imagino que los otros 9 corrieron para, quiero mi certificado, por favor. Ellos veían su piel purificada. Ellos querían, los 9 querían sanidad. Pero el samaritano quería sanidad, pero en primer lugar reacciona y dice, quiero salvación. Entonces el ser agradecidos le valió la salvación porque tuvo fe, porque ya estaba sano. Y él regresa y le da las gracias al Eterno. Yahshua no le dice, tu fe te curó, no, sino tu fe te ha salvado. Los 9 recuperaron la salud. El samaritano tuvo salud, pero sobre todo recuperó, anótenlo, su relación con el Creador. Aleluya. Pueden poner un subtítulo chiquito en rojo, y la gratitud, pero con signos de interrogación. El centro del relato aquí es lo que dice Yahshua. ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9? Los otros 9 estaban tan ansiosos por recuperar sus vidas, sus familias, sus trabajos, que se olvidaron de la fuente de su milagro. Eso le pasa a la mayoría, créanmelo. Diciéndose que son creyentes en Yahshua y guardadores de Torah. Eso lo he visto cantidad. Si alguien ya es santo, es Kadosh, sea hombre o mujer, él o ella dan gracias primero.
ganas, no se olvidan de Yahshua. No, es que ya estamos bautizados en Ruach HaKodesh. Entonces recuerden, los 9 querían ya recuperar sus vidas, sus familias, sus trabajos, entrar al templo, si es que entraban, ¿verdad? Si es que eran verdaderamente pues guardadores de Torah, pero olvidaron la fuente de su milagro. Ahora, mucha atención. El samaritano entendió que el Cohen, mal traducido como sacerdote, solo podía certificar la sanidad. Ya lo ministré, ¿verdad? Pero Yahshua HaMashiach era realmente quien lo había sanado. Para certificar entonces el Cohen. Pero ¿quién lo había sanado? Yahshua. Entonces el samaritano, al regresar exaltando a Yahweh, a gran voz, reconoció la intervención divina. Y con esto termino. Pongan un subtítulo, lección. Lección para nosotros. Pero vayan anotando si les da tiempo. Es muy fácil buscar la divinidad en el momento de una crisis, cualquiera que sea. Una tribulación que se pase, es muy fácil buscar la ayuda de Yahshua. Los 10 leprosos, en este caso ya ex leprosos, pero gritaron pidiendo misericordia, compasión. ¿Sí? Pero es muy común olvidarse de Yahshua. Yahshua HaMashiach, una vez que resuelve nuestros problemas, nuestras crisis o tribulaciones, cuando ya se ha resuelto el problema, muchos ya no se acuerdan de él y no temen a Yahshua, porque no le aman y hay que amarle. Entonces, voy a repetir esta última frase. Es muy común olvidarse de Yahweh, quien es Yahshua, cuando el problema ya se ha resuelto. Una vez resuelto el problema, las personas no quieren saber nada. ¿No acaso toda la humanidad estaría con su campanita impuro, impuro? ¿Te das cuenta que es lo mismo? Vamos a leer Lucas 17, verso 11 al 19. Y yendo Yahshua a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Así estábamos tú y yo, ¿verdad? Lejos de Yahshua. Y alzaron la voz diciendo: Yahshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostrar a los Kohanim. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Ojo con eso. No los limpió y después los mandó. No, fue una prueba de fe. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Elohim a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dando toda Gabá, y este era samaritano. Subraya ahí donde este era samaritano. Atención, la casa de Israel es un árbol, la casa de Judá es un árbol. Y ahorita ya están atestiguando allá en Jerusalén. De eso vamos a hablar después porque le han hecho preguntas al amado Rubén Luis, al amado Isaías, a mí mismo. Bueno, y los 2 testigos, pues vemos que ya el sol, como te iba a decir, y los 2 testigos, vamos a hablar ya dentro de poquito de eso. ¿De acuerdo? Si les interesa, quiero ver en sus comentarios. ¿De acuerdo? Sí, porque es un tema fascinante. Bueno, no fascinante, es un tema muy importante.
17. Respondiendo Yahshua dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Elohim sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y es que el Eterno vino para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bendito es el Abacados. Me voy a poner de pie. Vamos a glorificar el nombre del Padre Eterno. Toda Gabaya son por tu luz para hacer luz para los demás. Omen, be omen. Pongan sus manitas así. Eso. Bendito Padre Eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach, te damos toda Gabá por esta gran enseñanza. Nos queda como anillo al dedo, como se dice aquí en México. A la perfección nos queda, Padre. Seremos agradecidos contigo. Cuando tengamos una crisis y recurramos a ti, no nos olvidaremos, daremos siempre gracias por todo. Antes de cualquier cosa, en tu nombre precioso Yahshua Mashiach, Omen, Be Omen. Bendito es el Abacados. Bendito es el Abacados.